El día de hoy vamos a hablar de cómo actúan los fármacos, mecanismos celulares. ¿Ya? Es importante, vamos a hablar algunos conceptos generales de cómo el fármaco, siendo una sustancia química, modifica pues la función de manera específica, ¿no? Nosotros ya hemos escuchado la teoría de los receptores. Sin embargo, es importante afirmar ya que toda esta clasificación que está basada en moléculas de proteínas que están basadas en respuestas, ya sean agonistas o antagonistas, ya miden pues de forma directa o indirecta, teniendo respuesta o ausencia, ¿no? Cuando es antagonista, por el ligando, va a generar pues un efecto farmacológico, ¿no? Y en realidad todos los fármacos tienen este medio de unión a los ligandos, ¿no? Ahora, bueno, hay métodos de biología molecular como la clonación que nos permite tener una clasificación más amplia y detallada, ¿ya? De estos receptores mediante análisis farmacológicos. Por eso conocemos pues muchos receptores, ¿no? Por ejemplo, el más estudiado, el acetilcolina muscarínico, que es clonado en determinados lugares, ¿no? Y justamente el análisis bioquímico que está relacionado con la activación de estos receptores, ¿no? Va a ofrecer pues una clasificación, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es de los doctores que actualmente, ¿no? Hace unos días acaban pues de recibir el premio Nobel de medicina, ¿ya? En la cual ellos han descrito unos tipos de receptores de temperatura y tacto, ¿no? En el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces ellos han encontrado que nuestros sentidos, en lo cual nosotros nos adaptamos, ¿ya? Tenemos pues la capacidad de sentir calor, frío, y con en tener dolor, ¿no? Entonces ellos, ¿no? El doctor David Julius y el doctor Arden Patoufou, ¿ya? Han justamente sido galardonados como premio Nobel por haber descubierto unos receptores que llevan esta información desde el cerebro y nos permite adaptarnos, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo nada más, ¿ya? Para decirle que este campo de la clonación y de los receptores están en constante cambio y por ende también es importante en lo que concierne farmacología el efecto de un fármaco, ¿no? Ahora, existe una relación entre la concentración y el efecto del fármaco, ¿no? Aunque esta unión se puede medirse directamente, ¿no? Y esto produce una respuesta biológica, ¿no? Esta respuesta biológica, ya sea receptor de histamina o receptor de acetilcolina,
puede ser el incremento pues de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contracción o relajación, ¿no? O la activación de una enzima o una respuesta conductual, ¿no? Puede ser pues ahí el antagonismo competitivo, ¿no? Reversible, que es el más frecuente, ¿no? Dianas para la acción farmacológica, ¿no? Tenemos por un lado los receptores, que pueden ser agonistas directos, ¿no? Utilizan mecanismos de traducción, o antagonistas, que no hay efecto, hay bloqueo de efecto endógeno, o estos pueden ser también mediante canales iónicos, que son bloqueantes, donde hay bloqueo de la permeabilidad, o son moduladores, que hay aumento o disminución de la probabilidad de apertura de un canal. Enzimático, que hay una inhibición de la reacción normal o un falso sustrato, o la producción de un metabolito anómalo o un profármaco, por la producción de un fármaco activo. Y tenemos también los transportadores, ¿no? Transporte normal o inhibidor cuando hay bloqueo del transporte, o falso sustrato cuando hay acumulación de un compuesto anómalo. Esas son las dianas farmacológicas que tenemos, ¿no? Y los tipos de receptores, ¿no? Tenemos por uno los canales iónicos, que están ligados y controlados, ¿no? También conocidos como receptores ionotrópicos. Tipo 2, receptores acoplados a proteína G, también llamados receptores metabotrópicos o receptores de 7 dominios, ¿no? Los receptores de membrana, ¿no? Que se acoplan a receptores intracelulares por medio de una proteína G. Y un tercer tipo de receptores ligados a sinasas y relacionados. Se trata de un grupo extenso y heterogéneo de receptores de membrana que responden a mediadores proteicos, ¿no? Y ahí está, les presento los canales controlados por ligando, receptores ionotrópicos, ¿no? Ejemplo, el receptor nicotínico de acetilcolina, receptores acoplados a proteína G, metabotrópicos, que utilizan segundos mensajeros, ¿no? El receptor muscarínico de acetilcolina, receptores ligados a sinasas, ¿no? Por ejemplo, receptores de citocinas, receptores nucleares, son los receptores estrógenos, por ejemplo, ¿no? Hay una de las 4 familias de receptores, tipo canales iónicos en A, tipo acoplados a proteína G, metabotrópicos en B, tipo receptores ligados a sinasas en C, y tipo de receptores nucleares en D. Entonces ahí tenemos los 4 principales tipos de receptores, su localización, sus ejemplos y su estructura, ¿no? Acá tenemos el receptor de acetilcolina, ¿no? El que más estudiado, como también los receptores nicotínicos de acetilcolina, receptores GABAérgicos, tipo A, GABA A, que son receptores de glutamato, NMDA, y receptores ATP, ¿no? Los receptores acoplados a proteína G, ¿no? Es importante porque en algunos casos existen varios tipos de proteína G, ¿ya? Con distintos receptores.
por ejemplo, receptores muscarínicos de acetilcolina, los receptores adrenérgicos. Entonces, acá tenemos la proteína G, que consta con sus subunidades alfa, beta y delta y gamma, ya que están en la membrana plasmática. Entonces, se acopla a estas subunidades, incluyendo el cambio, y se va a formar un complejo enzimático del nitrato ciclasa o fosfolipasa. Y luego se va a hidrolizar con sus subunidades y se va a unir a su complejo, ¿no?, ocupado por el agonista. Principales subtipos de proteína G y sus funciones, ¿no? Tenemos aquí la regulación del AMP cíclico, como vemos a partir de una proteína sinasa inactiva pasa a una proteína sinasa activa, y mediante una cascada ¿no?, se va a activar el aumento de la lipólisis, la reducción del glucógeno, finalmente el aumento de la degradación del glucógeno, ¿no?, que lleva a ser degradado pues a su forma simple de glucógeno y glucosa 1-fosfato, ¿no? Algunos efectores controlados por la proteína G, interviene aquí el adenilato ciclasa, el AMP cíclico y la fosfolipasa C, más conocido también como trifosfato de inositol o diacilglicerol. Estos van a actuar como segundos mensajeros. Y acá las proteínas G y su control, pues que tiene que ver como segundos mensajeros, cada uno pues, ¿no?, trabaja ahí con estas enzimas diana, y estos a su vez activan estos segundos mensajeros que van a desencadenar, ¿no?, las proteinquinasas, y van al lugar efectora, ¿no?, a sus enzimas, proteínas, canales, a realizar pues su efecto farmacológico, ¿no? Este mecanismo no se sabía con mayor claridad hasta Goodman y Gilman en el año 94 lo describe bien, y es materia pues de su Nobel, ¿no? El mecanismo de traducción de los receptores ligados a sinasas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos pues estas receptores de citocinas, ya que comparten una arquitectura común, ¿no?, que está inmerso en traducción de señales, acontecimientos celulares, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la citoquina y su receptor, el cambio, ¿no?, que está ligado a sus sinasas, ¿no? Más que todo estamos hablando a nivel nuclear, ¿no? La cascada de las sinasas que se lleva a cabo en las proteínas diana, y esto pues activa pues enzimas, canales iónicos, efectos de las proteínas contráctiles y su respuesta, ¿no?, que va a ser una respuesta fisiológica, ¿no?, una transformación neoplásica, ¿no?, o un crecimiento, ¿no? Los receptores nucleares, hay una variedad de 48 receptores, y estos pues cumplen una función específica, ¿no? Algunos, por ejemplo, los más relevantes, ¿no?, los andrógenos, los glucocorticoides, ¿no?, el hormona tiroidea, etcétera. Entonces aquí los canales iónicos como dianas farmacológicas. Recuerden que los canales iónicos actúan mediante sus mecanismos como compuertas, ¿no?, que se abren los canales
controlados por voltaje, mediante la membrana que se despolariza, ¿no? Y allí tenemos los principales iones que son el sodio, el potasio, ¿no? O el calcio, que son pues mediados por la activación, y el canal pues inicia pues y se despolariza, aunque dura poco tiempo esta despolarización, ¿no? Y hay canales controlados por ligando que también se activan mediante la unión de un ligando químico a un sitio de la molécula del canal, ¿no? Por ejemplo, los neurotransmisores, ¿no? Como el glutamato, la acetilcolina, ¿no? Van a actuar, pues, que se unen al sitio exterior de la membrana, ¿ya? Y entonces, controlados por ligando, ¿no? También existen canales iónicos que no responden a neurotransmisores, sino a las variaciones de la composición del medio, ¿no? Dependiendo de la concentración de estos iones, de estos neurotransmisores, ¿no? Hay una arquitectura molecular de los canales iónicos, canales de potasio, canales de sodio y calcio, que son controlados por voltaje, ¿no? Los ligandos, los que estábamos hablando, fíjense ahí, puede ser por bloqueo de la inactivación, por bloqueo del canal, por ejemplo, también anestésicos locales, antiepilépticos, antiarrítmicos, ¿no? ¿Ya? Entonces hay mediadores y fármacos que actúan indirectamente sobre todo este sistema de proteína G, ¿no? En la cual tienen pues su efecto de modificar, ¿no? El estado de fosforilación intracelular del canal. Alguna regulación también, muchos fármacos tienen estos efectos, ¿no? Directa o indirectamente, influyendo en la concentración de calcio, ¿ya? Teniendo pues estas características. Regulación de la concentración del calcio, que tiene que ver, por ejemplo, con el ingreso del calcio, con el control de la expulsión del calcio o el intercambio del calcio entre el citosol y las reservas pues intracelulares. Entonces, el calcio, ¿no? Mediante 4 vías principales penetra en la célula, ¿no? Son canales de calcio controlados por voltaje, controlados por ligandos, ¿no? Regulados por la reserva de calcio, o mediante intercambio de sodio y calcio, ¿no? Hay mecanismos de expulsión de calcio. Luego tenemos aquí el ejemplo que vemos en pantalla, cómo el calcio regula el ingreso, ¿no? Mediante sus agonistas, ¿no? Por ejemplo, el glutamato, ¿no? Y despolariza y activa el ATP, por ejemplo, ¿no? Ya sea agonista, mediante una activación del inositol trifosfato específico en el retículo endoplasmático, ¿ya? Como hace pues estos movimientos de calcio hacia el citoplasma, ¿ya? Y fíjense la cantidad y los principales, ¿no? Mecanismos, ¿no? Por la cual, ¿no? Tipos L, ¿no? El más estudiado,
o el trifosfol de hidrofosfato de inositol, o receptor pues de renodina de calcio. Y vemos pues que el calcio se regula, ¿no? de la concentración intracelular, que depende del ingreso de calcio o la expulsión del calcio, como se ve ahí en el primer gráfico. Hay un intercambio entre el citosol y el retículo endoplasmático, y lisosomas y mitocondrias, ¿no? Y esto es un fenómeno que se da constantemente, ¿no? El calcio ingresa a la célula por diferentes vías, ¿ya? Incluido pues todos estos iones que se almacenan en el retículo endoplasmático o sarcoplástico. Entonces aquí tenemos este ejemplo que actúan pues estos iones de calcio, ¿no? Como segundos mensajeros que actúan con estos receptores trifosfato de inositol. Y fíjense que estos receptores, ¿no? Trabajan con canales excitadores controlados por voltaje, ¿no? Tanto excitadores como inhibidores, ¿no? Los excitadores se despolariza el sodio, el calcio, o canales inhibidores controlados por voltaje, con despolarización de potasio, ¿no? Y actúan pues, ¿no? Con canales controlados de calcio, controlados por ATP, o canales inhibidores controlados por ligandos, GABA, glicina, estimina, ¿no? O canales regulados pues por nucleótidos y otros ligandos, ¿no? Como están controlados entre la excitación y la inhibición, ¿no? Entonces, tienen, ¿no? Los lugares de los fármacos y las toxinas, ¿no? Que alteran estos canales que están implicados, ¿no? En la génesis de estos potenciales, ¿no? Tenemos en A, cuando está en reposo, se favorece mediante la despolarización, se abre el canal de sodio, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Ya sea lento o muy lento, se activa, pues, ¿no? el canal en contra de la corriente, ¿no? O en B, el fármaco bloqueante, ya que se polariza, dice, ¿no? Y estos bloqueantes bloquean pues el canal desde el exterior, como un tampón, por ejemplo los anestésicos, ¿no? Y muestran una preferencia por el estado abierto o inactivado del receptor, ¿no? Algunos tipos y funciones de canales de potasio, y esto pues pasa a una etapa de regulación del calcio. Como ven allí, en el intracelular hay una liberación de estos mediadores químicos, ¿no? Por un lado, por la secreción de neurotransmisores, por otro lado, que ya lo vimos, que altera la concentración, por el metabolismo, ¿no? Por el control de estos canales iónicos, en la expresión genética, en la muerte celular, la apoptosis, necrosis, ¿no? O sea, vemos que el calcio se ha empoderado, ¿no? Y está ligado con varios receptores, ¿no? De membrana, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante que comprendamos que todos estos neurotransmisores, ¿no? Están ligados por estos diferentes iones, ¿no? Y a su vez, pues también, ya en el citosol, el calcio también cumple un rol de segundo mensajero que va a llevar pues a activar, por ejemplo, un calcio ATPasa o inositol trifosfato, un receptor en el retículo endoplásmico, ¿no?
va a ser parte, pues, ¿no? Entonces, estos canales de calcio, propiamente dicho, son proteínas transmembranas, ¿no? En la cual permiten el ingreso del ion. Y esto ya da inicio a una variedad de procesos, ¿no? El más importante es la contracción muscular, ¿no? Y estas proteínas son de algunas características, son operados por receptor ligando, otros por parámetros físicos, otros dependiendo de voltaje, que son los más estudiados, ¿no? Por ahí que el calcio dentro de la fisiología celular constituye pues un punto de acción farmacológica importante y son objeto pues, de estudio en nuevos fármacos. Entonces, los canales de calcio, de acuerdo a su mecanismo de acción, estos canales de calcio, ya sea operados por interacción receptor ligando, o calcio operados por parámetros físicos, activados por voltaje, ¿no? Van a tener que ver en estos blancos terapéuticos. Y esto nos va a permitir entender cómo actúan en la regulación y su efecto en relación a las vías de señalización celular que nos propone nuevos potenciales mecanismos de acción farmacológica. Entonces acá tenemos al calcio operado como receptor, tenemos acá los iones, ¿ya? Operados por interacción del receptor ligando con el receptor nicotínico, tenemos el receptor GABA, ¿no? Tipo A, receptor glicina, receptor NMA. Y entonces el mejor operado es el canal de calcio operado por receptores NMDA, ¿no? Y en el caso de los muscarínicos, ahí tienen pues segmentos transmembrana, muscarínicos tipo 1, tipo 4, que están pues en las paredes del canal, ¿no? También tenemos el receptor de NMDA, ¿no? Entonces se caracteriza porque trabaja con flujo de iones de sodio, potasio, ¿no? ¿Ya? Entonces trabaja con receptores también nicotínicos que aperturan los canales y aumentan la permeabilidad iónica y otros, ¿no? Receptores como el inositol trifosfato, su activación con una señal extracelular activa pues a los receptores acoplados a proteína G, ¿no? Y activando pues la fosfolipasa C, generando 1,2-diacilglicerol y el inositol trifosfato, ¿no? Aperturando finalmente el calcio, ¿no? Las membranas, todos sus canales y salida de calcio, ¿no? Desde el retículo al citosol celular, ¿no? Algunas clasificaciones de canales de calcio dependientes de voltaje, algunos tipos de receptores adrenérgicos. Entonces, fisiológicamente el calcio interviene en la contracción muscular. A nivel de músculo liso, permite la contracción muscular. A nivel de los neurotransmisores, en la neurotransmisión, el calcio también como que dispara, ¿no? El mecanismo de liberación del neurotransmisor, ¿no? Estimula la liberación, ¿no? Y se da pues el mecanismo de neurotransmisión, ¿no? También el calcio está incluido en la secreción de hormonas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la diabetes.
¿ya? Y ahí las células beta del páncreas están alteradas, entonces el calcio está ahí, como se dice, permite el aumento de la glucosa, ¿no? Está metido ahí. Entonces, donde más vamos a estudiar el calcio son en los potenciales de acción a nivel cardíaco, ¿no? Esto es importante, ¿no? Ya que el calcio en los potenciales de acción ya va a estar incluido en todas sus fases, ¿no? Y bueno, existen también patologías asociadas a estos canales de calcio, ¿no? Como blanco farmacológico, ¿no? El más importante, pues, la hipertensión, las arritmias, las epilepsias y algunos fármacos, ¿no? Utilizados también en el control de este sistema cardiovascular y sus efectos que tienen a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, el calcio llega a los miocitos cardíacos y también cumple un rol en las miocardiopatías, ¿no? Al llegar al miocito, ¿no? En esos filamentos gruesos, delgados, intermedios, dependiendo del tipo de filamento, ¿no? Se une a la miocina por las tres subunidades, troponina C y la T, que están representados en diferentes puntos. Alguna estructura y función que están asociadas en el miocito. Ahí está el desmosomas, el miocito 1, el miocito 2. Otro neurotransmisor, la histamina, que también es liberado en los mastocitos, en las células cebadas, liberado por exocitosis, también de calcio. Algunos subtipos de receptores de histamina. Entonces, el efecto es, ¿no? El aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Hay edema local y la disminución también de la resistencia periférica, ¿no? Mediada por los H1 y H2, en lo cual, pues, por ejemplo, hay dolor de cabeza, ¿no? Taquicardia refleja ligado al H2 y también aumento de secreción gástrica, ¿no? Que también está ligado por el H2 a nivel gastrointestinal. Acá tenemos un hecho bastante importante, en la triple, ¿no? Respuesta de Lewis en el proceso inflamatorio, donde el componente de la histamina es importante, ¿no? Clave. Ya sea porque la histamina es secretado por los mastocitos, ¿no? Y tiene pues un efecto de agente farmacológico y la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el asma, ¿no? Tenemos algunos estabilizadores de estos receptores de membrana y ha habido pues una serie de acontecimientos durante todos estos tiempos en la cuales se han ido descubriendo estos receptores de histamina desde los años pues 1907 que se sintetizó la histamina, ¿no? Y hasta la actualidad, en 1986, que se descubre la toxicidad cardiovascular de los receptores de histamina tipo 1, ¿no? Y
hasta el 2000, donde hay pues receptores humanos clonados H3, H4, ¿no? Y así da a la generación de antihistamínicos de primera generación y una segunda generación, que también hay 4 subunidades, algunas figuras representativas de los anti-H1 de primera generación, ¿no? Tenemos ahí en el grupo de las acrilamidas la clorfenamida, un grupo bastante importante, ¿no? Luego tenemos pues las piperacinas, algunas estructuras representativas, los bloqueadores de receptores H1 de segunda generación, sus efectos beneficiosos, que trabajan modulando pues con los iones de calcio y sus efectos antialérgicos, por ejemplo, y algunas patologías tratadas con antihistamínicos, ¿no? El asma, la rinitis alérgica, ¿no? La cinetosis. Principales efectos adversos también. Entonces, aquí es importante la función que tiene de regular funciones corporales, ¿no? Como el sueño y la vigilia, ¿no? En el cerebro, pues, la liberación de histamina del sistema nervioso central sigue un patrón circadiano, ¿no? Los receptores H1 de la corteza, ¿no? Contribuyen a la alerta y la vigilia, ¿no? Los antagonistas H1 ¿no? En múltiples funciones. Tenemos aquí la farmacología del sistema histaminérgico, en la cual vemos la liberación de la histamina como un patrón, ¿no? Y sus respectivos antagonistas. Algunas otras comparaciones clínicas útiles, como la atropina, la serotonina también, que es a partir de un aminoácido triptofano, llegamos a la 5-hidroxitriptamina. La serotonina también aumenta la motilidad gastrointestinal, la contracción lisa bronquial y uterina, entre otras funciones, ¿no? Y sus papeles y roles fisiopatológicos en el peristaltismo, en el vómito, en el sistema nervioso, en el control del apetito, ¿no? También está influenciado, y eso también ha sido motivo de otro premio Nobel, donde caracterizaron la síntesis serotoninérgica, ¿no? Y sus vías. Entonces hay fármacos de uso clínico que actúan pues sobre estos receptores 5H, ¿no? Agonistas parciales o antagonistas, agonistas de la familia de los triptanes, antagonistas, ¿ya? La ciclopeptadina, los llamados cetrones, el ornacentrón, ¿no? En el control de las náuseas y vómitos, o el agonista, la metoclopramida, que es importante. Entonces incluyen también el tratamiento de la migraña, ¿no? Los bloqueos de los receptores de los antagonistas, ¿no? Y ahí tenemos otro
tipo de receptor ligado pues con el péptido relacionado con la calcitonina y la migraña, ¿no? Y su sitio de acción en la terapia de la migraña. Algunas bases estructurales en receptores de mecanismo de la serotonina, bloqueo de la 5-hidroxiaptamina para prevenir, por ejemplo, los vómitos, y los controles en la cual participan el metabolismo del ácido araquidónico, los AINES, que lo vamos a ver, el uso clínico de estos prostanoides también, el misoprostol, cómo actúa también liberando secreción ácida, algunos fármacos, ¿no? El lantaprobos y las fases de respuesta inflamatoria donde actúan, y estos a su vez producen daño y enfermedad crónica. Y estos están ligados en algunas enfermedades, ¿no? Esclerosis, artritis reumatoide. Y fíjense el papel, pues, en la lipocigenasa, hasta incluso en la aterosclerosis, ¿no? Así también en la respuesta inflamatoria, en la enfermedad crónica y en las dianas terapéuticas en la inflamación. ¿No? Y sus mecanismos que tienen estos hasta llegar a sus efectores finales, ¿no? Y una vez que llegan los efectores, recién tenemos pues un efecto farmacológico, ¿no? Estas citocinas, que son proteínas también, que regulan la actividad leucocitaria, llamadas quimioquinas, porque promueven el tráfico de células en el sistema inmunitario, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de la artritis reumatoidea, tenemos los antagonistas del factor de necrosis tumoral y otros agentes, ¿no? Bloqueadores de anticuerpos, que no son solapados de anticuerpos terapéuticos, ¿no? Lo que realmente es la terapia target, ¿no? En la actualidad, ¿no? Ligados a este tipo de receptores de anticuerpos terapéuticos complejo. Y bueno,